Cuando no estamos de acuerdo con los puntos de vista. Con los puntos ¿Qué, de qué vista, sucede? Y por eso, y demás, ¿no? justamente, por eso abrí, cuando en el mensaje que les pongo para invitarlos a que nos vean, abrí como un poquito el panorama hacia la comunicación. Cuando esta comunicación no está fluyendo, cuando no estamos de acuerdo con el punto de vista, porque como lo decías tú, esto es muy amplio. Es un tema muy, muy amplio. Muy abierto. Que justamente por eso lo decidimos, ¿no? O sea, porque así como lo comentábamos, no, sabes que a mí no me gustan tus lentes, a mí sí, como que, o sea, estamos en el, o sea, un tema tan banal como los lentes, pero puede ser del otro lado un tema tan importante como tus creencias, ¿no? Así es. O sea, y que se da mucho en las familias que por ideologías y demás, o sea, tal vez el hijo está forzado a creer en lo que los padres creen. Y por ejemplo, en nuestro caso, pues no, o sea, yo tengo mis creencias, ustedes tienen sus creencias, y aún así tratamos de que funcione, ¿no? O sea, hacemos lo hacemos que funcione. Sí, exacto, sí. Hacemos que funcione. Pero hay cosas que no compartimos, ¿no? O sea, y es justamente el jugo de este tema, ¿no? O sea, porque estamos en una sociedad donde todo lo queremos atacar y no estamos de acuerdo y lo dices, ¿no? Y en lugar de tratar de arreglar es un choque, ¿no? Fíjate que yo sí creo, honestamente, que de repente caemos todos en un proceso de ser como profesionales amateur de todo. Me recordaste un programa. O sea, de verdad, de repente somos, vamos, si se tratara de fútbol, resulta que todos somos directores técnicos, resulta que todos somos árbitros, resulta que todos somos... Pero si hablamos de política... Que resulta que todos sabemos, parece que estudiamos la carrera de ciencias políticas, todos. Tú no sabes, fíjate. y así como que creo yo que ahí empieza el problema, ¿no? Cuando nos vamos, de repente tocamos temas religiosos, resulta que ahora todos ya son teólogos, ¿no? Ya todos estudiaron teología y además se conocen. No saben la Biblia. Se conocen. No solo la Biblia, ¿no? Sino hasta la babadita, ¿no? Entonces se conocen textos así antiquísimos. Totalmente. ¿no? Y es completamente, en un momento llega a ser verdaderamente irrisorio porque empiezan las discusiones. Sí. Hay familias que sí de verdad terminan en pleito, en serio, así en el te vas a la fregada y me paro y me voy y no quiero volver a hablar contigo porque son temas que pues nadie nos dijo que no se deben de tocar. Claro. Pero tampoco yo creo que no se deban de tocar. ¿Sabes yo qué creo que pasa? Creo que es esta parte para evitarme problemas no lo toco, ¿no? Pero justamente lo que pasa ahí es que la otra persona no te conoce, la otra persona no sabe todo de ti. Estás realmente escondiendo la parte de tus creencias, de que literal no estoy a favor de lo que estás diciendo, ¿no? Uh-huh. Y ojo, que creo yo que es ahí donde tenemos el problema, ¿no? Que buscas que la otra persona entienda tu punto de vista. Calma. Sí, fíjate que dices ahorita algo muy interesante, para evitarme el problema. Sí. Pero me meto en más problemas. Sí. Exacto, sí. O sea, estoy dándole un brinco a evitar una situación, quizá es una confrontación en momento presente, pero esta confrontación distancia la relación. Exacto. Sí, o sea, te la guardo y ya veremos la siguiente y no, o sea, no hay un gran malestar, pero hay una situación complicada. Sí. Y el problema es que se queda, o sea, ni siquiera es como que lo trabajes o tengas la oportunidad de fluirlo, o sea, es que se te queda y te enganchas, ¿sabes? ¿No? Porque es eso. Y genera todo un problema porque justo cuando no sabes, cuando no compartes el mismo punto de vista, siempre, normalmente lejos de tener un debate en cuanto a defender o exponer mi punto de vista, lo que hago es me cierro a recibir cualquier tipo de información que no sea la que yo tengo y la que yo creo que es la verdad, ¿no? Yo creo que hay dos problemas aquí. Uno, el tema a tocar.
¿no? Porque de repente es el tema ¿Cuál como es? tal, Ajá, ¿no? El exacto, que sea, exacto. ya sea sexual, por ejemplo, ¿no? En el tema sexual. El ¿Qué? primer punto... O la educación. Sí, O sí, sea, cualquier tema. Ajá. Ese es el primer punto. Y el segundo tema es no estoy de acuerdo con tu punto de vista. Exacto. Porque son los dos. O sea, por un lado el tema en el cual se trata y cuando nos encontramos con que resulta que no estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Y en ambos puede llegar a ser un conflicto porque nunca hay ese acuerdo de comprensión o de hablar los temas tal y como son, porque hemos generado un chorro de miedos de manera absurda en el proceso de las relaciones de familia, ¿no? Sí, Sí, pero, sí. pero no solo en las relaciones de familia, ¿no? O sea, creo que yo más bien pienso que todas las relaciones están como, ¿cómo decirlo? Pues condicionadas, ¿no? O sea, Sí. condicionadas al... Pues mejor, tengo mi amigo con el que hablo de la fiesta, tengo mi amigo con el que hablo de metafísica y tengo el amigo con el que hablo de motos, ¿no? O sea, y al que habla de motos no le hablo nunca de metafísica porque sé... Conspiraciones, estás ajá, loco. sí, no, estás bien mal en tu cabeza y demás. Por eso es lo que decía, no, la otra persona no te conoce al 100%, ¿no? No Así es. no sabe, pues, qué te gusta, qué no te gusta. Y creo yo que no nos damos esa oportunidad de demostrar cómo somos tal cual por miedo, ¿no? Por el que nos van a juzgar, el que van a decir que estás mal, o simplemente el evitar la discusión, ¿no? O sea... Y ¿sabes qué? O sea, hay algo bien interesante en todo este proceso, que cuando queremos defender nuestro punto de vista, en ocasiones tenemos ese miedo y titubeamos porque no tengo todos los argumentos necesarios. Ajá. Y es donde ¿Sabes dice también qué papá, pasa? somos amateurs. Pero, Profesionales, amateurs. ¿Sabes también qué pasa? O sea, y digo, me ha pasado a mí que estás platicando de un tema, o sea, por decir algo, las motocicletas, ¿no? O sea, incluyendo con papá, ¿no? Que hemos discutido de repente con el tema que papá se casa con una marca y no existe otra marca, ¿no? En mi caso, a mí me gusta clavarme bien en los temas y saber de la mecánica, de la funcionalidad y demás. Pero no deja de ser amateur. Pero, o sea, sí, claro. Pero cuando llego a platicarle todo esto a mi papá, me dice, o sea, sí, pero no es una Harley, ¿no? O sea, por decir algo, ¿no? O sea, Gabriel, existe otra cosa. O sea, ¿qué pasa? A lo que voy es, o sea... La Triumph y la BMW. Ya cuando me lo dice, o sea, me empiezo a molestar, y puede que tenga los argumentos adecuados para debatir el que no es una buena motocicleta, no es una buena marca, ojo que me encanta. O sea, pero ya me molesté y con ese enojo es con la que doy mi punto de vista. Con ese enojo es con el que voy y digo, no, papá, pero es que tienes que ver más marcas, es que tienes que ver el motor, es que tienes... Por decir un ejemplo, ¿no? O sea, te dejas llevar por la emoción. Tu emoción, sí. Exacto. Y creo que ahí entra otro conflicto, porque ya ni siquiera a veces es defender tu punto, sino a fuerza querer tener la razón. O sea, que el otro termine diciendo, bueno, sí, ya tienes razón. Sí, y es como, no. O sea, y entonces, ¿qué quieres? ¿Tener la razón? Exacto. Ahí es O mejorar la relación. Exacto, ¿no? Y es eso, el punto de vista, al compartir tu punto de vista, creo yo, no es cambiar la posición de la otra persona, solo es dejar clara la posición que tú tienes respecto a un tema. Y ojo que no es inamovible, ¿no? Porque muchas veces decíamos, no tienes todos los elementos y a lo mejor cuando investigas más dices, no es con lo que yo estoy de acuerdo, ¿no? A nosotros nos pasó al principio que platicábamos de política y terminábamos agarradísimos del chongo, ¿no? Porque somos profesionales. Porque los dos estudiaron ciencias políticas, ¿verdad? Pero, sí. Claro. Entonces, Sí, nada más que uno le estudió en la UNAM y en el otro y el otro en el poli, claro. Y al final, o sea, yo terminé diciéndole como, no, mi amor, el tema o sea, política no es tema entre nosotros, pero pues no, porque al final es como, no inventes, Sí, claro. Platicamos de todo, entonces es más bien aprender a respetarnos, a respetar que no compartimos tal vez el mismo punto de vista, pero pues está bien, o sea, está bien porque él es individual, yo soy individual,
Y podemos vivir en armonía, Sí, sabiendo que no compartimos. Y al final de cuentas, Claro. de repente hacemos muchas tonterías. Hace poco, ustedes saben que en esto de política, acaba de haber una marcha en contra del Ustedes que presidente son de México, ¿no? políticos. Ustedes son políticos. Claro. Y hubo una persona Enterado en el centro que pues escribió, ¿no? Fuera Elmo, ¿no? Entonces, ¿Elmo qué hace? ¿Qué nos hizo Elmo, no? Es que hay uno que... Mi el vida. Elmo Cosquillas, El Elmo no Cosquillas a puede todos ser les porque agrada. Ok. en lugar de ponerle AMLO, ¿no? Le ponen Elmo. Entonces, como, ¿qué onda, no? Qué Y cosa. hasta ese nivel de profesional amateur llegamos a ser. Claro. Pero yo creo que este punto que dice Sare, sí es el que, como el que pega fuerte en el proceso de las relaciones, de las que quieras. El hecho de tener o de buscar tener la razón en donde ya ni siquiera importa el tema. Ajá. O sea, ya no importó Sí, lo que estábamos hablando, sí, ya sí. no era, sino tengo que tener la razón porque eso me pone a mí entonces en una situación como de superioridad, Sí. como de yo gané. Sí, Sí. claro. Y lo más fuerte es que cuando llegamos a esos puntos, no te sientes como el ganador. ¿No? O sea, cuando ya está la relación en donde, ¿sabes qué? Pues sí, ya. O sea, la verdad, no terminas diciendo, huevo, ¿no? O sea, gané. Oye, ¿Qué? están los niños. Ya es horario. No, yo le pongo, no es contenido para niños. No es contenido para niños. Entonces, ahí veo esa parte en donde Sí, claro. no te sientes el Claro. haber logrado algo, haber ganado algo después de toda esa discusión. O sea, yo creo, a mí me ha pasado mucho, o sea, que lo hemos platicado, que yo crecí con todo esto, y me ha pasado en discusiones, o sea, me ha pasado en esta situación donde, como dicen papás, sé que tengo la razón, sé que es lo correcto, ¿no? Lo tiras el comentario, y literal, o sea, ya es como de, sí, ganaste, ¿qué más? Y ese sabor de boca es como, Observa, ¿cómo qué? Yo quiero observa. mandarme ¿qué imprimir unos pasa? diplomas que lo lograste, Bienvenido. ganaste. Tienes razón, toma tu premio. Bienvenido al club No, de se los lo he ganadores. dicho, se lo he dicho, o sea, hemos sentado en el mero jugoso de la discusión, es como de, ten tu medalla, ¿qué más? O sea, ¿qué Pero más? fíjate, aquí hay dos cosas que quiero comentar muy importantes. Tú acabas de decir algo que es lo que nos mete en lío. Sabes que tienes la razón. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo valida? Sí. ¿Quién ¿Cómo te lo valida? validamos? Exacto. ¿Quién? O sea, Yo. desde tu punto de vista, tú Sí, crees claro. que tienes la razón Claro. y tú estás mirando desde ese lado. Sí. Es justo ahorita, ¿no? Decías, ¿de qué lado me voy a ver y qué onda la cámara y todo esto? O sea, tú desde allá ves y tienes una forma, un panorama, ¿sí? Muy distinto al que hay de aquí hacia allá. Sí, claro. Claro, sí. Y por otro lado, Ustedes están viendo quiénes nos están saludando. exactamente, exacto, aquí estamos mandando saludos. ¿Pueden mandar saludos ustedes también a su cámara? Pero es que yo no veo No, quién no nos sabemos. Ya sé. ¿Ves cómo tenemos otra perspectiva? Exacto, así de sencillo Sí, y de sí, lindo sí. es esto de las relaciones Sí. y los puntos de vista. Por otro lado, otra cosa que nos gana son las emociones. O sea, esta guerra empieza a través del lío emocional. Sí, claro. Cuando estoy en ese contraste, cuando no me siento el ganador, ¿qué pasa? O sea, Sí. toda la adrenalina se vuelca y entonces empiezo a alegar de qué forma puedo. Ya está inventas Tener la razón. para tener Por la supuesto, razón. Sí, claro. Por supuesto, Sí, sí, estoy sí. en esa lucha, en esa guerra, y es incansable, Sí. porque podemos decir, de momento sí decimos, ya, está bien, te doy la razón, lo que decíamos ahorita, Pero ¿no? te lo guardas. Pero te lo guardas. Para después Para que en la sacarlo, siguiente, sí. mira, te tengo esta Sí, pendiente. sí. Aquí, mira esta carta que dejé la vez pasada. Ahí te va. Aquí está. Eso fíjense que en relaciones humanas se llama factura por cobrar. Así es. Sé que en Ok. contabilidad también, pero en los que nos hemos dedicado mucho tiempo a lo que es las relaciones humanas, sabemos que esto se llama factura por cobrar. Y significa que de alguna manera voy a estar esperando el momento para voltearlo, para decirte, ¿te acuerdas cuando me dijiste esto? Pues ahora te vas a fregar. Y se ensucian las relaciones. Se van ensuciando las relaciones. poco a poco. Justo era lo que yo quería decir. O sea, al final, ¿qué pasa cuando te guardas justamente eso? Digamos, con relación de pareja, con relación de pareja. ¿Qué pasa, no? O sea, te lo guardas y la próxima discusión lo vas a echar y vas a tener un problema más grande.
Y entonces, como dices, se ensucia la relación y puedes llegar hasta perder la relación. Y si estamos hablando de pareja, o sea, pues pierdes a tu pareja y lo más sencillo es, bueno, pues ya me consigo otra, ¿no? Pero ¿qué claro, pasa? no es tan fácil. Sí, o sea, en muy grandes rasgos, ¿no? Sí, Pues claro. porque el duelo, todo el rollo, ¿no? La cantidad de tiempo y demás. Pero ¿qué pasa cuando son tus hermanos? ¿Pero qué pasa cuando son tus papás? ¿Pero qué pasa cuando es alguien Cuando son muy tus tíos. cercano? Exactamente. Exacto. Entonces, se nos olvida y se nos va, como dices, por la emoción, pensar en las consecuencias de lo que Exacto. va a traer el cobrar esa factura. ¿no? O sea, Al no medir la consecuencia, creo que esto lo hace muy complicado porque esas facturas por cobrar son eventos que van distanciando la relación, que Sí. llega el momento en donde vamos a vivir un evento importante como familia, ¿sí? O sea, estamos hablando cuando es cuestión de familia, no sé, el nacimiento de un hijo, un matrimonio, una pérdida, y nos tenemos que ver, nos tenemos que reunir y se siente esa incomodidad, esa tensión. Nos mandan saludos, Rebeca Reyes desde Querétaro, saludos a todos. Hola. Rebeca y Francisco, los esperamos aquí en Querétaro. Allá pronto estaremos. Allá estaremos en el Temazcal. Ya quedamos casi, que ellos llevan el pastel. Ellos llevan el y pastel nosotros el ramo. Porque tenemos que, y no de bodas para el Temazcal. Tenemos que festejar el año cumplido del Temazcal de Tezcacuautli. Y pues tenemos que hacerlo y a ver si estos dos muchachos también nos acompañan. Los invitaremos. Así es. Y pues, necesitamos unas buenas águilas. Yo encantado de prestar mi servicio para el amor. Para regresar al tema, creo que donde he visto mucho este conflicto es entre hermanos. Entre hermanos en donde sí es soy tu hermano y porque creemos que soy tu hermano mayor, entonces como hermano mayor tengo la razón, como el hecho de haber llegado primero, ¿no? Te da la razón alguna razón. A mí cabe aclarar que me da la razón ser el primero. Dana, si me estás viendo, lo sé. Pero así es. Está escrito. Entonces, por eso pasa igual con los padres, ¿no? Nosotros llegamos antes que ustedes, entonces tenemos la razón. Porque obviamente ustedes están en una etapa. Hace un momento. Que lo hablábamos del programa pasado, ¿no? Por adulto, o sea, sienten que tengo la razón. Y tan se acabó, ¿no? Justo, es algo de lo que iba a mencionar. Parte de nuestras lealtades, a veces no es que no tenga todos los argumentos para defender mi punto de vista, sino la lealtad a quien es. No voy a ponerme a discutir con mi papá, no voy a alegarle más a mi hermano mayor, no voy a entrar en un conflicto quizá con el sacerdote de mi iglesia, con se me olvidó ¿cómo se llama el otro? ¿Pastor? No, el pastor, el que le indica a ella. El pastor. El suadero. Con el taquero. Oigan, ya están aquí. Una pregunta. Pero es que esto es parte de nuestra familia. Así somos nosotros y siempre nos salimos por la tangente y por eso es entre charlas, exactamente. ¿Ustedes creen, ya, honestamente, neto, ¿ustedes creen que esté mal no estar de acuerdo con un punto de vista? ¿Que esté mal no estar de acuerdo con una ideología? No, creo que no, para nada. O sea, creo que de hecho el no estar de acuerdo es lo que nos da variedad y el individualismo finalmente es eso. Yo soy individual en mi manera de pensar y está bien que tú tengas un punto de vista y yo tenga un punto de vista. ¿Por qué? Porque mi punto de vista es lo que me ha hecho llegar a donde estoy, ¿no? Quizá, o sea, hablando, por ejemplo, una religión. El haber tomado, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, una religión en mis años de adolescencia me hizo tomar ciertas decisiones que a la fecha de hoy agradezco. Claro. Y que me costó, como ustedes decían, ¿no? Críticas, me costó incluso perder relaciones, ¿no? Me costó muchas peleas y discusiones por no saber decir y por no saber respetar. Está bien, yo tengo este punto de vista, yo tengo esta ideología religiosa, pero no está peleada con lo que tú crees, o sea, porque al final prefiero la relación, ¿no? Uh-huh. Y que es muchas veces lo que no sabemos hacer, no sabemos en qué momento tengo que parar esto y decir, respeto tu punto de vista, no estoy de acuerdo, pero lo respeto. Uh-huh. Y cómo llegas a eso, o sea, ¿cómo lo hacemos? Porque realmente creo que es muy difícil
llegar a ese punto tranquilo sin haberte agarrado del chongo, ¿no? Sí, claro. A ver, siguiente. Sí, yo lo que creo es que es complicado. O sea, es complicado. No está mal, como ya lo comentaron, no está mal el pensar diferente, ¿no? A lo que voy con que es complicado es las emociones de lo que hablamos, ¿no? Porque tomamos tan personal nuestras ideologías que queremos que todos piensen igual que uno mismo, ¿no? Bueno, sí. que yo, ¿no? Que cada quien, ¿no? Y es difícil porque te dejas llevar, ¿no? O sea, porque no, es que ¿cómo crees que va a ser así el mono? ¿Cómo crees que Elmo va, o sea, no. Que salga de la presidencia. El come galletas es el bueno, ¿no? O sea, entonces, creo yo que lo complicado es calmarnos, es calmar la emoción, es estar más frío, porque creo que todos, hasta este momento, pensamos en el, digo, incluyéndonos, todos tenemos ese no ceder ante ciertos temas, ¿no? Claro. Como toda la gente normal, ¿no? Y son temas delicados, son temas que no tocamos mucho porque sabemos que tienen. Es más, lo decimos, ¿no? Con mamá no, o sea, ni se te ocurra. Exacto, ¿no? Pero, sí. ¿por qué? Pero es que a lo que yo decía, al final no conoces al 100% a la persona, no conoces al 100% a tus hijos, a tu pareja, tus relaciones en general. No te conoces a ti al 100%. Exactamente. Y peor, no te saludos, Vianney. Saludos todos a Vianney. Hola. Porque nos pregunta, ¿llegué tarde? No, fíjate que llegaste en el mero punto en donde las charlas se ponen buenas. Ahora, Vianney, tienes que poner en los comentarios en qué no estás de acuerdo con tu mamá. Con alguien de tu familia. Con alguien de tu familia. Porque, entonces, si el problema no es no estar de acuerdo, porque por eso les pregunté, o sea, ¿tú crees que entonces el problema es no estar de acuerdo? Pues dijeron todos que no. Sí, no. Entonces, el punto no es el problema no es no estar de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el problema en realidad? La guerra que buscamos. Yo tengo mi punto y lo he pensado, analizado toda la semana y creo que es la imposición de pensamiento. Tienes que pensar como yo digo. Okay. Es ahí donde yo creo que empieza otra aceptación. O sea, creo que también muchas veces buscas que tu punto de vista sea aceptado. Y en ese buscar aceptación es donde generas guerra. Porque entonces quiero que me aceptes, quiero que entiendas, quiero que me comprendas, pero no sé cómo decirlo. Entonces genero conflicto, ¿no? Claro. Creo que perdón, es que está bien padre, que lo hemos platicado en la casa y ha sido como de no nos contamos nadie hasta que estamos aquí, Sí. El problema es, dice Célida, te veo el próximo martes. A ver qué dice Célida. Célida, primero te mandamos un saludote. Hola, te queremos hasta mucho. allá. Sí, Célida, el problema es que me llevan la contraria. Es correcto. Tenías que solo por eso te lo permito, porque estás hablando con Célida. Estoy muy de acuerdo con Célida, ya me callé, Célida. Ya me callé. Vianney dice, qué bien, dice, hay muchas cosas en las que diferimos. Por ejemplo, me dice que las mujeres deben ser sumisas y yo creo que es cierto. No, ¿qué pasa? Yo también. O sea, vamos a entrar en Y dice ella, ¿yo qué? Sí, no, por supuesto. Sí. Y bueno, sí, deben de ser sumisas porque así lo dice la Torá, así lo dice la Bhagavad Gita, así lo dice la Biblia. ¿Y en dónde lo dicen? En muchas partes de los textos religiosos. Ok, pues allá ve. En los textos religiosos, señores. Ustedes son religiosos. Allá vaya y haga su Todos los que no cotorreo. somos religiosos podemos tocar estos temas sin ningún problema. Así No es cierto. Cuando me dijo eso sentí que me echaron un balde de agua fría. Sí, por es supuesto, correcto, sí, es sí. correcto, porque justamente También estamos en confundimos esa... sumisos con sus mensos. Sí, La verdad, porque sí, tú sí. puedes ser tranquilo y que ese sería ese carácter
pero no lógico, es más dócil, dócil, como puede ser, pero ser dócil no significa ser tonto, ¿no? No significa ser esclavo, no significa ser pues como calladito también más bonito, ¿no? Pero dice algo más. No, ya le echaron el balde de agua fría. Cuando me dijo eso sentí un balde de agua fría. Pero fría. entonces, si de alguna forma no se trata de no estar de acuerdo el problema, sino que estamos sintiendo como esa sensación de que nos hace falta aceptación o esa parte en donde sentimos que necesitamos este proceso de, pues de ego, de alguna manera de validación, de validación de mi punto de vista. ¿De dónde aprendimos eso? Justo. ¿De dónde lo sacamos? Porque si de alguna manera ya nos damos cuenta todos como en la lógica humana, que es extraña, muy extraña, porque la lógica humana sí nos dice que existe la diversidad, pero la individualidad humana es estúpida, ¿no? Porque es como, sí entiendo entiendo que todos pueden pensar como se le dé la gana, pero tú no. Tú tienes que pensar lo que yo te digo que debes de pensar. Tú, entonces, mi como clan, raro, ¿no? mi familia, mi mujer, mi marido, o sea, mis hijos, aquí tenemos que seguir un lineamiento. Ese mí sí. es el que justamente, porque entonces, o sea, mi pareja, ¿no? Y como es mi pareja, tiene que pensar como yo pienso. Así es. O sea, y mi propiedad, mis ¿no? hijos, exacto. Como es mi propiedad, yo soy el... Exactamente. Y Are decía algo hace momento, esta parte de pertenecer, y por eso cedemos nuestro punto de vista, ¿no? O sea, por eso trato de estar de acuerdo, por pertenecer a un grupo, por pertenecer a una familia, porque en mi familia me miren de cierta manera, porque quiero ser parte de este clan, ¿sí? Y ese error que vivimos, o sea, que se vive por décadas, siglos, estamos batallando, pertenecer a un grupo, ser parte de, por eso seguimos religiones, por eso seguimos partidos políticos, por eso o sea, realmente no hay una identidad. No creen. Chío, ni voy a hacerle caso a tu comentario, fíjate, ¿eh? ni lo voy a decir. Ella apoya a Célide, él no lo va a decir, ella apoya a Célide. No creen, dejo la idea al aire, que el tema es aceptación propia. No aceptas ni siquiera lo que tú mismo crees. Ni lo sabes. Exacto, o ni sabes bien. Profesional. Exactamente. Amateur. Sí, exacto. Sí, perdón. Perdón. Es que justo ahorita me surgió una pregunta. ¿Qué pasa si una familia no está de acuerdo? O sea, ¿qué es lo peor que podría pasar? Vaya, ¿no? Si me destierran, hija, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. ¿O qué pasó entonces? Bueno, creo que hay que... No sé si lo dijimos el programa pasado o fue en el de Desde la mirada de tu pareja, lo de la cuerda. Brincamos el acuerdo. El acuerdo. ¿De dónde sale la palabra estamos? Ajá, sí. Lo dijeron en el de pareja. Hace como 2 semanas, ¿no? Sí. Entonces creo que podríamos recordar eso. Esta palabra viene de los antiguos griegos, cuando eran pelasgos, en donde uno de ellos se amarraba a un extremo de una cuerda para bajar por el extremo del bote o barco para poder pescar. Entonces, estar de acuerdo significaba que estaban amarrados en la misma cuerda y que si de alguna manera el que estaba abajo, que en ese momento corría un poco de más riesgo, si pasaba algo, pues el otro se iba junto con él o era el soporte para poder levantarlo. Entonces, si en la familia no estamos de acuerdo, significaría entonces que no estamos atados por el mismo hilo, que no estamos atados por la misma cuerda y por lo tanto lo único que nos hace familia, y eso es curioso, no es el proceso sangre, no es el que hayas nacido de mí o de tu madre o de tu padre, no, lo que te hace familia es la elección de los puntos de vista. La elección de las creencias, porque si observas, tú cuando eliges a tu familia espiritual, a tu familia, a la elección que decimos, a la familia de elección, lo haces porque creen como tú. Son más barrios, porque son más coraza. Totalmente. Sí. Y fíjate, ahorita yendo con tu ejemplo, ¿sí? Los 3 hemos practicado rappel. Sí. Ajá, entonces igualmente. Sí. ¿Yo no? ¿Tú no? Por eso dijo bueno, los 3. Yo dije nosotros tres. Es que yo también. Ok. De lo que se de las cosas que una se entera. Mira nada más.
Pero explica por qué nosotros tres sí, porque trabajábamos en el mismo lugar y entonces se hacía la dinámica con los niños y todo esto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si el que está abajo no sostiene bien, exacto, entonces esa persona que está subiendo o al que está sujetando, si es que se trata de que esté bajando, o sea, no siente ese soporte, no hay esa hermandad, no hay esa confianza, no hay ese gancho. Y creo que ahí es cuando empezamos en ese conflicto, decías ahorita, el punto de la familia. Entramos en el conflicto que cuando vamos creciendo y tomando identidad, sentimos, mis amigos, mis brothers, son más mi familia que la casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos están a favor de lo que yo piense. Mi papá y mi mamá me tienen hasta el cepillo porque no piensan como yo, porque no me aceptan como soy, porque se burlan o me regañan si el cabello largo, si ya me puse aretes, si traigo las uñas pintadas, por ejemplo, ¿no? O sea, qué barbaridad, miren. Sí, o sea, todo este lío, en la casa no me aceptan, pero afuera sí. Y allá me encuerdo. Sí, allá me siento atado, hermanado. Pero es justo lo que decía, o sea, al final podemos decir, tal cual el ejemplo de las uñas, ¿no? O sea, sí, real, o sea, hay mucha gente que afuera no tiene un tema con eso. O sea, te pintas las uñas, pues es tu rollo, que te pones tatuajes, aretes, lo que es tu rollo. Y no te sientes juzgado. Llegas a casa y es como de, y esas chingadas uñas que, oye, esos pinches tatuajes que... ¿Otra vez llevas dos? Es lo que dice la mamá, o sea, ¿sabes? Me lo dijiste, Graciela, me lo dijiste. O sea, porfa, siempre cuido la integridad del programa. El único lugar en donde todas las mamás están de acuerdo que alguien se tatúe son las nalgas. Sí. Tatúate las nalgas. Bueno, ese es el punto. Si nosotros como proceso de familia, lo único que nos hace familia en realidad son el proceso de ideas y creencias, por eso es tan fácil poder decir, fácil entre comillas, por supuesto, poder decir, ya no eres mi hijo. Porque llego a un punto en donde hay una ideología que para mí es inamovible, como algún tipo de principio, algún tipo de creencia muy profunda, en donde si tú ya no estás de acuerdo con ella, entonces yo como padre o como hermano o como familiar digo, hasta aquí, dejaste de ser mi hermano, olvídate de mí. La sangre, digámoslo así, la sangre llama, pero las creencias amarran. Entonces, ahí es donde, por eso mucha gente, y podríamos entenderlo así, hay muchos grupos extremistas a nivel ideológicos de cualquier tipo, que son capaces de inclusive matar a su propia familia porque no creen como ellos creen. Y podría nombrarte varias así de primera mano, pero, que te dicen tu familia es la que te está bloqueando, la que no te permite, ellos no son tu familia somos nosotros, y es un proceso de ideas. Qué por fuerte. eso en los procesos militares y todo ese rollo se toman a personas muy chavos porque son vulnerables ideológicamente. Pero no solamente militares, religiosos, o sea, no voy a hablar nada de ¿cuántos puntos, en cuántos clanes religiosos? No voy a hablar de eso porque llega el coronavirus. Sí, por favor. Los jóvenes comienzan a buscar ideologías, comienzan a experimentar, buscar aceptación y se unen a cualquier culto religioso. O sea, pero fíjate, el que sea. No y nos dicen ahí, los que están mal son tus padres. Sí. Entonces, aquí estás bien con nosotros y niega esa raíz. Pero ¿no creen que por falta de aceptación, de comprensión, tal vez no de aceptación, de comprensión... Que es lo más importante. Es que pasa esto, es que pasa el rechazo de tu familia. O sea, el hecho de que yo te llego y te oye, mamá, ¿sabes que me tatué? No, ¿cómo crees? Tatúate las nalgas. O sea, no estás ni comprendiendo, porque yo te podría decir, mamá, tal cual, o sea, mi tatuaje significa esto y esto y esto, y es algo muy, muy personal para mí. O sea, y es por eso me lo tatué. No me estoy tatuando tontería y media, ¿no? Pero del otro lado, o sea,
como mamá, digo, yo sé que tú aceptas mis tatuajes sin problemas, pero hay familias, Ni modo. hay familias que no, hay familias que es como, no te quiero ver ni en pintura porque te tatuaste, ¿no? Y es como, ni siquiera sabes por qué, ni siquiera tratas de escuchar a tu hijo, hija, individuo, y ya le pusiste un juicio, y ya eso no, está mal. O sea, ¿no creen que es falta de comprensión? Totalmente, y totalmente. falta de amor, o sea, creo yo es más eso, es falta de amor porque al final no estoy diciendo que porque aceptes a alguien con lo que él es y con lo que le gusta, tú te vas a volver como esa persona, es simplemente yo prefiero la relación, me interesa más la persona que su ideología. Y justo, ¿cómo haces para que en casa, ¿no? En este caso que decíamos, cuando no estás de acuerdo, ¿no? Ya no, lo único que te podría vincular en un hogar sería la sangre, ¿no? O los apellidos, que soy su hijo, que estoy registrado, que vivo en su casa. ¿Cómo llevo la fiesta en paz? ¿Cómo estoy tranquilo en casa sabiendo que mamá está conmigo, que no estamos de acuerdo, pero nos llevamos bien? ¿Cómo logro eso, no? A mí, la verdad es que me ha costado mucho trabajo entender en mis relaciones en general. O sea, no solo hablo de mamá, papá, son un caso muy especial porque vivía con ellos, pero en general en mis relaciones me peleé con muchas personas cuando yo abracé mi religión cristiana y fue por razones que ahora comprendo. En aquel momento ni siquiera entendía por qué, pero yo decía, no, es así y así tiene que ser. Y muchas veces caminas ciega. Exacto, y ese es el problema. Muchas veces lo haces, a veces por llevar la contraria, ¿no? A veces lo haces nada más porque sabes que a mamá le va a molestar, a veces lo haces porque a papá le va a molestar, entonces es tu manera de vengarte porque no están de acuerdo. Así es. Ya tenemos dos comentarios aquí, y bueno, hay que acordarnos que la transmisión lleva más o menos unos 20 segundos de retraso, lo que nosotros hablamos y sus comentarios, ¿no? Entonces dice, Vianey, dice, a mí me decían que los tatuajes eran para las carceleras, y eso a mí me encanta, porque también me lo decía mi abuela, solo que a nuestros abuelos se les olvida que los carceleros no son los presos. No son los reos, los carceleros son los que cuidan la cárcel. Entonces era muy raro porque yo sí entendía eso. Entonces cuando me decía, es que son para los carceleros, yo decía, ok, entonces para la autoridad quiero un tatuaje. ¿Por qué? Porque es de autoridad, claro. ¿no? Quiero un tatuaje, ¿no? Nos podemos ir más atrás, o sea, eran símbolos de guerrero. Sí, de fuerza, de poder, de todo eso. Ojo que yo no estoy ni diciendo que deberían de tatuarse. Yo sí. Yo la verdad es que cada quien se tatúe si se quiere tatuar, y si no se quiere tatuar. Yo creo que todos nos podríamos tatuar un tatuaje de humano, ¿no? Así como toda la banda, somos la especie humana, bien. Estaría chido. Sí. No, pero por otro lado, Rocío, y que además tienes toda la razón, amiga, dice, sí, a mí me pasó con Gerardo, su hijo, cuando su tía lo llevaba a la iglesia, recuerdan, pues sí lo sabíamos, es cierto, sí lo recordamos, que le dijeron que ella, la mamá, era un mal para él y que a él le gustaba el mal porque seguía con su mamá viviendo, ¿no? Cuando pues era realmente pues un niño, o sea, era un adolescente, pues ni modo que se saliera de casa de su mamá. Pero eso es el punto. Cuando tú encuentras una creencia, filosofía, religión o lo que sea que divide, entonces, ¿por qué crees en ello? ¿Qué? No, o sea, ahí no va. ¿Por qué crees en eso, no? Pero bueno, eso es el punto del por qué estamos tocando este tema entre charlas. Porque no se trata de si estar o no estar de acuerdo. Al final, es que es lo que iba a decir. O sea, al final, como lo dijimos desde el primer programa, no hay conclusiones. Son, o sea, por favor, gente que nos escucha, tomen lo que les sirve. Y si quieren aplicarlo, gente bonita que nos oye. Si no lo quieren aplicar, pues no lo apliquen, ¿no? O sea, al final, si no, al final exacto, pues no. Es una charla. Si no, pues exacto. Si no, pues no. Si no, al final estamos compartiendo nuestro punto de vista. Es correcto. Y si no están de acuerdo con nosotros, es su problema. Yo creo que, o sea, son herramientas, porque tal cual como estamos platicando, o sea, van cayendo 20, van cayendo, no lo había visto desde allá, no había visto este ángulo o ¿no? Y como lo comenté, o sea, lo platicamos en casa, pero ya lo que dijo... Tienen sus sorpresitas hasta el martes. Órale, va, ¿no? Entonces... Celide dice, a mí también me han dicho que soy mala influencia hasta para mis hijas, y es verdad. No, dice, pero no les creo. Yo sí creo que seas mal influenciado. Yo también tengo ahí mis ligeras
Amplias dudas. No, fíjense que, Jamás. que Jamás. el hecho de poder tocar estos temas y abrirlos ante el Internet, ante el mundo, ¿no?, del Internet, sí nos lleva a pensar un poquito, ¿no? A reflexionar un poco. O sea, si realmente, ¿qué es lo que te hace familia? ¿Te hace familia la sangre? ¿Te hace familia el nacer en un lugar? ¿Te hace familia el que alguien haya nacido antes que tú y resulta que es tu hermano? ¿O que es tu primo? ¿O que es tu tío? ¿Eso es lo que te hace familia? ¿Tú qué crees que nos hace familia? Yo ya lo dije, tal cual. Lo que te hace familia son la unificación de creencias. La unificación de creencias. Y es por esa razón que poco a poco tu familia se convierte en familiares. Porque al principio, tú como niño, unificas totalmente su creencia. Porque si tus padres te dicen izquierda es izquierda, negro es negro, igual que tus tíos, primos y todos los que están ahí, vas creciendo, vas tomando tu propia decisión sobre los conceptos, ideas y creencias y empiezas a generar tus formatos. Y entonces llega un punto en donde ahora tus familia, ya no son ellos, ya son tus familiares. O sea, hay algunos puntos en los que estás de acuerdo, otros ya no, y empiezas a pegarte a aquellos que tienen los mismos puntos de vista. Y por eso, de repente, tu pareja se convierte realmente en tu familia, porque piensa como tú y lo observa y lo, ¿ves? Y lo siente como yo. A ver, aclaramos que aquí tú pensabas como ¿qué pasó ahí? ¿Y qué pasa para, siguiendo tu idea, qué pasa cuando como hijo, que seguramente gente que nos escucha tiene hijos adolescentes? O nos escuchan jóvenes que tienen papás, que viven con ellos. ¿Qué pasa con esta parte de como hijo no pienso como papá? No pienso que tengas que, o sea, que sea, que la religión que tú decidiste para ti sea la correcta para ti. ¿Qué pasa? ¿Y tú? En el sentido amplio, realmente no ocurre absolutamente nada. O sea, no pasa en realidad nada. Solo estamos dejando de tener puntos en común. Los puntos en común, lo que ocurre es que todo lo que sentimos proviene de lo que creemos. En el momento en que dejo de pensar en algo, dejo de sentir ese algo. Así es que el amor como nosotros lo conocemos en la vida es más bien la aceptación de las ideas y creencias. Por lo tanto, si tú y yo tenemos muchos puntos de vista parecidos, voy a sentir o vamos a sentir más afinidad, más amor, más gusto, más alegría. Entre menos puntos de vista tenemos en conjunto, hay menos aceptación, menos validación y por lo tanto menos cariño. Así es que, observa, no es que la religión te separa, lo que te separa es la cantidad de ideas y creencias diferentes que se pueden tener. No llegamos a las mismas, porque ni siquiera tiene que ver con las conclusiones. O sea, tiene que ver con que no estamos pensando lo más parecido y ahí es donde empiezas a perder el amor y por eso decimos, pues no amo a mis padres porque ni siquiera contacto tuve con ellos y eso es exactamente el punto. Al no tener contacto significa no creencias parecidas, ¿no? Y eso y yo creo que aquí viene este brinco a donde el ser humano por naturaleza busca su madurez. Y entonces empiezas a investigar tus puntos de vista, empiezas a validar tus opiniones y no es que ahora ya no estamos de acuerdo o ya no podemos convivir, sino esa aceptación que decía hace rato Are, o sea, ¿qué quiero? ¿La relación o la razón? Entra esta apertura de aceptación en donde puedo fomentar la convivencia, porque es el amor que ya existe por mis progenitores, en el caso de los padres, ¿sí? Sin embargo, puedo aceptar que pienses de una forma diferente, ¿sí? Pero, y es mi madurez y mi brinco personal. Es ahí donde entra la comprensión, ¿no? Exacto. O sea, el comprendo a mi hijo que se tatúa, Y que esta es chamba de los papás. Sí. Sí, o sea, del adulto, ¿por qué? Porque venimos, estamos aparente un escalón arriba, pero a veces en este escalón arriba estamos muy cerrados, porque desde mi punto de vista las cosas deben de ser así y yo creo que, bueno, nosotros estamos en una generación, pero tenemos generaciones arriba y hay arriba de nosotros y así vamos en ese encaminar
y cada vez es más cerrada esta postura ante la convivencia, ante las ideologías diferentes. Tenemos un comentario de Bela Muñoz, a la que le mandamos un abrazote, amiga, y un beso. Dice a Matías que su hijo... Su hijo que tiene como 4 o 5, corrígeme mi corazón. Es una chulada ese Mati. O sea, dice, no le hemos obligado a seguir ninguna religión, entre paréntesis, secta. Uh-huh. Porque queremos que él elija la mejor forma de alimentar su espiritualidad. Y cuando la familia se enteró, nos dijeron que mala onda son, porque todo se le iba a complicar en la vida, si se quería casar por la iglesia católica. Bien, tu familia no. y tendrá que hacer todos los sacramentos que no hicimos. Y pues mira, la verdad es que esa es la parte. Cuando a mí tiene 6, Mati. Tiene 6. Es una chulada. Cuando a mí me preguntan eso. ¿Puedo hablar un poco al respecto es que, de eso? Sí, pero a mí, bueno, tú fuiste educado en esa forma, en la cual pues no te di, a pesar de que yo vengo de varias religiones y de estudiarlas, ¿no? Porque justamente eso fue como lo que a mí en mi caso me dio ese caminar, porque incluyendo que nos gustan los temazcales y que nos gusta todo este rollito. No caminamos el camino rojo. Exacto, no estamos en ninguna religión. E incluso yo podría arriesgarme a decir que no creemos lo mismo. O sea, que ustedes y yo diferimos. Es la última vez que compartimos programa. Déjalo, lo voy a catar de su cámara. Desapareció. Buenas tardes. No, o sea, realmente creo que a mí me dijiste algo que me lo dijiste muy chico, tenía yo como 15, 16, y me dijiste, conoce tus raíces. Qué chiquito. Muy chico. Sí, estaba más joven. O sea, conoce tus raíces para que te des una idea. Y ya después decides lo que quieras. Y creo que para ese punto ya te había escuchado hablar de ciertas religiones, hablabas como mucho de la católica, ojo que decía, no de la cristiana. No me gusta hablar de eso, cristiano, pero le entraba duro, ¿no? Al tema. Pero es que es la manera como de golpe caricia. O sea, no va a pasar nada, pero o sea, ya habíamos hablado del budismo, ya habíamos hablado, y son temas que no sé, en mi caso creo que fue una excelente edad que los tocáramos previos a mis 18, que yo pudiera tener una amplia gama de elección, de decir, bueno, me toca o quiero probar esto, me decías, ensúciate. O sea, ensúciate para que sepas, ¿no? De repente ahí tuvimos confrontaciones, desacuerdos. Sobre todo un personaje que decía, no, eso está mal, no te metas en todas las cosas. Ok. Pero creo yo que es importante, ¿no? Hay ciertas sectas, religiones, creencias que son más peligrosas que otras, que creo que es ahí donde el papá debe de estar al pendiente, o sea, y ver aguas. Soy tu acompañante. Exacto. No poner una barrera de no lo hagas, sino un hijo, ten cuidado, ¿no? Que les cuesta mucho a las familias, como ya lo dijiste, de los escalones de arriba, que no entienden porque vivieron esa parte de así tiene que ser. Uh-huh. Te callas y así va. Uh-huh. Afortunadamente, como papás más jóvenes, como papás más actuales, si puedes decir, no me refiero a ustedes, me refiero a papás de esta generación que también más jóvenes. Vela, por ejemplo, una mamá muy joven. O sea, que puedes, que tienen que estar, vamos, ahí atrás, ¿no? Sin invadir, creo yo, ¿no? Sin decir, no, tienes que meterte a tal o cual cosa. Lo que dijo Vela me parece a mí que es lo mejor que pueden hacer como papá, o sea, darles ahí pinceladas de lo que va cada cosa para que ellos elijan, ¿no? Y comprender que en un futuro, cuando ellos decidan qué es lo que quieren, tal vez no sean tus creencias. Y ahí entra la aceptación. Exacto, tal vez no sea lo que tú crees que es lo correcto, ¿no? Lo y entonces que querías que él creyera. Debes de comprender que le diste. Mira, yo lo pienso de esta manera. ¿Para qué estoy entrenando a mi hijo? ¿Para que sea como yo o para que sea un chingón? ¿Para qué estoy entrenando a mi hijo? ¿Para que alcance sus sueños
o para que tenga los mismos resultados que yo. Exacto. Si lo que quiero es que alcance sus sueños, tiene que pensar por él mismo, Claro. tiene que tener tiene sus puntos de vista y entender y buscar su propia información. Si quiero hacer a alguien como yo, pues le enseño exactamente lo mismo Sí, y va sí. a llegar a los mismos resultados. Por lo cual creo que, por ejemplo, a mí, cuando mucha gente me dice, sobre todo en este punto que decía Beli, de no hacer los sacramentos y todo ese rollo, pues bueno, yo me casé hace 2 años y aunque no lo sepas, ¿Qué? digo, tenemos 28 años, 29 años de relación, un hijo de 28 años, pero... Y 2 de casados. Y 2 de casados. Pero no me interesaba casarme por la Iglesia Católica. Y no me interesa casarme por ninguna iglesia cristiana, ni una iglesia budista. Y yo creo que si así lo decido, decido, sería capaz de hacer los sacramentos. O sea, Sí, de cumplir sí, los exacto. sacramentos. Sí, bueno, cumplir hasta las políticas tus hijos del van a lugar. ser bastardos, así que da igual. lo ¡Qué que caray! decidan. No lo digas en público. Y además, yo creo que entra, o sea, en mi caso, por ejemplo, que a diferencia de Gabo, a mí sí se me inculcó una ideología religiosa, ¿no? Desde chiquita. Cuando era bebé me bautizaron en la iglesia católica, la presentación. A los 5 años mis papás deciden mudar al cristianismo y ahí es donde entra conflicto. ¿Por qué? Porque empiezan una serie de entrenamiento, una serie de creencias nuevas y yo entro en este medio del cristianismo y agarro la ola. Al final terminé diciendo no es lo que creo, ¿no? Y al final tomé mi propio camino y al final vuelvo al mismo punto. Quizá no creemos lo mismo, pero por ahí va la cosa, ¿no? Y al final de todo esto, aunque mis hermanas recibieron la misma educación, no creemos lo mismo, no llevamos nuestra vida de la misma manera. El que tú impongas una religión no garantiza un resultado. Uh-huh. Porque al final... Pues ve el resultado en el mundo. Exacto. No, y el que tú impongas un punto de vista. Porque sí, no es solamente la religioso, religión, ¿no? Sino uh-huh. un punto de vista no te garantiza un resultado igual al tuyo. Porque volvemos al punto de que somos seres individuales y cada uno vamos tomando y forjando lo que queremos y lo que no queremos. Así es. ¿Cómo entonces, en mi caso, por ejemplo, cómo aprendo a sobrellevar la relación con mamá? No es no tocando los temas con los que no estoy de acuerdo. Es simplemente cuando se tocan esos temas, callo, escucho, observo. Y en mi caso ha funcionado no callarme, sino decir, pues mira, está padre, yo he aprendido esto. Y a mí me funciona. Y no significa que tiene que funcionar para los demás. Claro. Pero a mí me funciona, ¿no? Yo creo que hay un punto, ya para ir cerrando, porque ya están las Eso es lo que iba a decir, 3:27. se nos está yendo mucho, se nos va Muy muy rápido, muy rápido. Así es. No se estén Entre charlas. robando mi horario que sigue, por favor. calma. No. Ah, También quiero estar todo el que tiene más conocimiento siempre va a ser el más responsable. Sí, Así es. El que tenga más conocimiento siempre va a ser más el responsable. No estoy diciendo que conocimiento sea igual a tener razón. Exacto. Es lo que iba a decir. Y ser responsable no te Ser no te responsable hace- significa tu capacidad de predecir consecuencias. Sí. Por lo tanto, el que tiene más conocimiento predice consecuencias Sí. y es ese el que puede en un punto decir, me callo. Que es ahí donde Ujú. donde yo decía que viene lo difícil. O sea, ¿por qué? Porque justo tienes más responsabilidad de lo que sale de tu boquita. Por cómo lo vas a decir. Porque si yo, como lo hemos platicado Ara y yo no digo groserías cuando discutimos. ¿Por qué? Porque sé que dices una grosería y detonas. Y entonces si yo digo esta pendejada, no estoy diciendo que tú seas una pendeja, estoy diciendo una pendejada, pero ¿qué entendió la otra? Soy una pendeja. Y entonces ahí detona una variedad. Que ya no tiene nada que ver con el control emocional. principal problema, Sí, ¿no? claro. Falta de control emocional. Justamente, y para mí bueno, yo entendí, yo tengo claridad que no puedo decir esas cosas porque ni ella está preparada para entender que es la pendejada y no es ella la pendeja, ni yo estoy preparado para recibir lo que sigue. La reacción que lo que viene Ujú. después de eso. Totalmente. Entonces, eso es ahí donde nos lleva tenemos que ser responsables. Y entonces hacemos relaciones más sanas. Exacto. Y es donde convenientemente voy eligiendo la relación, no la razón. Voy eligiendo esa aperturarme, vivir más en aceptación, en más comprensión conmigo y con mis puntos de vista,
¿sí? Creo que cerraría yo con esta parte el hecho de la comprensión, la aceptación, la responsabilidad es mía. No tengo que exigirla allá afuera. O sea, es aquí y lo que puedo compartir de mí, pues esa ya es otra historia que me va a permitir ampliar mis relaciones, sí, porque lo que mueve esta realidad y lo que me hace ser más productivo, tener más negocios, crecer mi economía, son las relaciones. Entonces me conviene tener más relaciones. Fíjate que rápidamente, por favor, rápidamente se acabó el programa. Hace ratito que dijiste de Bernardo, justo él me dijo una frase bien valiosa: suma en lugar de restar. Así es. Entonces creo que yo, para cerrar, ya escucharon todo lo que dijimos, acomódenlo como quieran acomodarlo, pero creo que tratemos de comprender a los demás. Tratemos de sin comprártela si no quieres, tú ya tienes tus ideas firmes si tú quieres, pero comprende a tus hijos, tus hermanos, tu familia, tus amistades, tu pareja. Tratemos de entender desde dónde viene el comentario para ver cómo lo agarro yo. ¿Cómo lo agarro yo, no? ¿Por qué? Porque, pues, así como lo dije, lo de no estoy reaccionando para lo que viene, abusados con cómo reaccionamos nosotros, porque es ahí donde viene. Donde mido la consecuencia. Ajá. Ok, chicos. Bueno, los últimos comentarios. Francis González, hola a todos. Hola. Hola, yo no digo nada porque es de chocolate, es mi mamá, entonces pues, Vianey Jiménez dice: a mí me sucede que me nacen muchas preguntas acerca de las religiones. Por ejemplo, ¿cuál es la buena y por qué es esta o la otra castiga a Dios? Y en la otra no se te permite hacer ciertas cosas y la otra sí. Muchas dudas, pero si en casa me quedo con esas preguntas porque si las externo, les doy un golpe bajo y sienten que estoy llevando la contraria de lo que me inculcaron. Mi querida Vianey, de verdad, mira, la verdad tenemos muchas respuestas, por supuesto, hay mucho conocimiento. Te invito a que escuches mi programa de Soy Construyendo el Ser, o que vengas a algún taller o curso que nosotros damos. Ahí en algunas ocasiones doy esas explicaciones históricas, en donde no mezclamos las grandes maestras, los grandes maestros, en donde hablamos de todos esos puntos y donde les explico con lógica qué es lo que ocurre en cada una de ellas, porque para mí no se trata de que creas en una o en otra, sino de que tengas claridad y el conocimiento para que puedas elegir. Ni entrar en guerra con la familia, mi corazón. No, para nada. Creo que es algo muy importante. No es el punto. Creo que, como lo dijo, el escoger, ¿no? La relación por encima de la ideología. Así es. Pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos por habernos visto. Hasta el no próximo se No te vayas, danos unos minutitos porque viene desde la mirada de tu pareja. Ahí vamos, tenemos un tema interesante. Compartan like. Y pues también hacen el programa, ahí pongan de qué quieren comenten hablar. si tienen, sí, exacto, si quieren algún tema en específico o algo así. Digamos adiós. Bye. Chao.